Vamos a ver qué sucede con el clima o qué proyecciones hay respecto de del escenario climático de la próxima campaña. Para ello le vamos a dar lugar al ingeniero Eduardo Sierra, nuestro climatólogo, que nos va a presentar qué es lo que está viendo él de cara al 2021-2022. ¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Una vez más voy a tener el placer de participar con ustedes en el lanzamiento de una campaña gruesa, esta vez para la temporada 2021-2022. Vamos a entrar con el tema de perspectiva agroclimática en el área agrícola del Cono Sur, o sea, vamos a tomar todo el Cono Sur, ¿verdad? No solo Argentina, sino Paraguay, sur de Brasil y el Uruguay, y vamos a ver hasta un poquitito de Bolivia, ¿verdad? Pero como el tiempo es tirano, vamos entrando en tema, y aquí ya les muestro nuestra primera diapositiva, que es el estado del sistema climático, es decir, cómo están las cosas, que las vemos sobre todo con el tema de cómo están los sistemas marinos, ¿verdad? Todas esas anomalías de los mares que representan el Niño, la Niña, la corriente de Malvinas. Aquí con mi punterito láser ya le estoy mostrando, ¿verdad? Esto es el Océano Pacífico ecuatorial y subtropical, ¿verdad? Aquí sobre el Ecuador. Si nos ponemos en el Pacífico bien ecuatorial, en este momento hay una serie de manchones calientes, que son estas áreas naranja, que indican temperaturas sobre lo normal, y fríos. Pero tenemos una tremenda cantidad de agua fría un poquitito más abajo, que esto es lo que está generando una nueva mini La Niña, muy parecida a la de la campaña pasada, a la de la campaña 2021. O sea que el estado del sistema climático es bastante parecido, pero parecido nada más, los efectos van a ser un poquito distintos. Y tenemos un elemento muy importante, que son los vientos polares, representados por este vector en azul, que estuvieron muy fuertes este invierno. Nos dieron ese invierno muy seco y frío, con entradas de aire polar, no tanto como el año pasado, pero muy fuerte, que por suerte ahora, cerca ya del comienzo de la primavera, que va a ser el 22 de septiembre, están aflojando, lo cual nos da un margen para que entren mejor las precipitaciones, o sea, para que nos llegue más humedades del trópico. O sea que esto es positivo, que se vayan un poquito los vientos polares. En el próximo otoño van a volver, pero ahora se van a retirar, aunque no, ya vamos a ver que no del todo. Y también tenemos, igual que el año pasado, un enfriamiento del litoral atlántico, ¿verdad? Más o menos es esta línea acá que dice enfriamiento del litoral atlántico, bastante pegado a la costa. Acá en el Río de la Plata ven un manchón rojo, que es la descarga del río Paraná y el Uruguay, que vienen desde el trópico, siempre tienen agua caliente, que es lo que ahora nos está generando estas lluvias de principios de septiembre, que están viniendo tan bien todo este mal tiempo para reponer la humedad. Pero más hacia adentro del mar está frío, que esto después nos va a traer algunos problemas, porque ¿qué ocurre? Lo que está bien pegado a la costa va a recibir humedad, pero lo que esté más acá hacia el centro, en la trayectoria de los vientos polares, y más lejos del mar, le va a faltar un poquito de humedad. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes mapas, que son de octubre a marzo, o sea, lo que más define climáticamente la campaña gruesa, ¿no? Dijimos que septiembre está trayendo algo de agua, pero ya cuando estamos en octubre las cosas empiezan a tomar características distintivas. Siempre aquí arriba a la izquierda vamos a ver la lluvia con esta escala, ¿no? Estos celestes son lluvias importantes de más de 100 milímetros. Ustedes ven lo que yo les contaba, están un poco pegadas al litoral fluvial, ¿no? Y marítimo. Y no entran tanto hacia el interior del continente. Ven que ya el oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba están con amarillos. Este amarillito claro es menos de 25 milímetros en el mes. Ahí le va a faltar agua. Las temperaturas, que son estas que están acá abajo, van a ir subiendo, no mucho. Estas son temperaturas medias, ¿verdad? Pero ya este amarillo de una temperatura media de más de 15 grados empieza a ser una primavera,
que es lo que debería ser, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo interactúa eso? Lo vemos acá en el mapa de humedad del suelo, esto es como nos queda el suelo de la humedad. Acá lo que es azul, con exceso de humedad. ¿Ven? Donde llovió mucho, que vamos a tener excesos. Aquí, en el estado de Santa Catarina, Río Grande do Sul, norte de Uruguay, vamos a estar con excesos. La Mesopotamia va a estar bien, en verde, pero ya, y lo mismo el este de Buenos Aires. Ya nos metemos un poquito más al oeste, empieza a estar amarillo, que es principio de sequía. Aquí hay un poquito más verde en el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, porque llovió ahí, pero tenemos gran parte de Córdoba en naranja o rojo, Santiago del Estero. Lo que nos llama la atención es que ya está entrando humedad al NOA. ¿Ven? Lluvias acá en el NOA y que empieza a estar viendo humedad el NOA en forma temprana, que ahí empieza la lluvia normalmente en diciembre. ¿Pero por qué empieza temprano? Y porque está la Niña. La Niña hace llover en el NOA y seca la región pampeana, sobre todo su parte occidental, como ustedes ven. O sea que ya están viendo qué se está perfilando. Una campaña que vamos a tener seco la zona marginal oeste, o sea, más seco que lo normal. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? La agricultura penetró acá, y este es un año que le va a hacer doler un poquito, ¿verdad? Fíjense si nos vamos al mes de noviembre. ¿Qué pasa en noviembre? Bueno, ya plena primavera, las lluvias, fíjense que mucha lluvia en el NOA, esta es una manifestación de la Niña, y en el oeste de Paraguay, una manifestación de la Niña. Llueve en Río Cuarto, Río Tercero, manifestación de la Niña. Llueve un poco aquí sobre Bahía Blanca, una manifestación de la Niña. Llueve sobre costas del Río de la Plata, esto es por la descarga del Río de la Plata. Y sobre Uruguay, sur de Brasil, por la cercanía al océano. Pero nos quedan callejones secos en el interior del área agrícola. Sube la temperatura y ¿qué nos pasa con la humedad? Y en realidad se seca todo un poco. De paso, fíjense, se seca aquí sur de Brasil, que fíjense, ya en noviembre, acá baja un poquito la lluvia. Aquí está la cuenca alta del Paraná, tenemos el Paraná bajo. Esta lluvia indica, bueno, el Paraná va a recuperar calado muy despacio. Si vamos a diciembre, ¿y qué pasa? Las lluvias se nos van al trópico, mucho sobre el NOA, llueve bien sobre sur de Brasil, en la alta cuenca del Paraná, esto es bueno, pero recién en diciembre el Paraná va a empezar a recibir agua. Uruguay, Entre Ríos, nordeste de Buenos Aires, pero ven toda esta área medio seca que se nos arma, que llueve poco. Por supuesto, Río Cuarto, Río Tercero en la Niña les va bien. Aumenta la temperatura y ¿qué nos pasa con la humedad? Bueno, grandes excesos en el NOA, desbordes, granizadas, todo lo que trae la Niña con mucha lluvia. Lo que está cerca del litoral atlántico entre verde y amarillo, razonablemente bien, con un buen manejo lo puedo compensar, porque tengo que evitar los excesos de evaporación, pero ya el oeste, el centro y oeste de la región pampeana, este de Cuyo, fíjense, están en rojo, amarillo, esta zona va a sufrir. Va a estar mejor Río Cuarto, Río Tercero que Marcos Juárez esta temporada. O sea, para la zona, esa que está un poquito más al oeste, inclusive para la zona núcleo oeste, apunta difícil la temporada. Va a haber que hacer muy buen manejo, ¿no? Es manejable con la tecnología que hay, pero va a haber que hacer muy buen manejo. Nos vamos a enero. Bueno, enero mejoran las lluvias, siempre llueve mucho en el NOA hasta Río Cuarto, Río Tercero. Empieza a llover mucho en Paraguay, le llueve muy bien a la alta cuenca del Paraná, aquí va a repuntar el Paraná, Uruguay, la Mesopotamia, Santa Fe le llueve, fíjense al este de Córdoba no le llueve mucho, Buenos Aires le llueve toda la parte oriental, pero no hacia el interior. Sigue levantando la temperatura, ¿y cómo tenemos la humedad? Muy contrastante. El NOA, que le hace llover la Niña, con excesos. Todo el margen oriental del área agrícola, tanto de Paraguay como de Brasil, Uruguay y la parte oriental de Argentina, de excesos a bien, pero no entra el agua acá. Acá se perfila un poco de sequía importante, ¿verdad? Que es
una limitante que vamos a tener que superar con un buen manejo, un buen uso de la tecnología esta temporada, pero que algo seguramente nos va a limitar. Nos vamos a febrero, un mes decisivo, febrero, y notamos de vuelta una buena lluvia sobre el este, exceso sobre el NOA, le llueve a zona núcleo, temperaturas elevadas, no excesivas, pero elevadas. ¿Cómo sigue la humedad en febrero? Bueno, todo lo oriental de bien, más o menos bien, el NOA con grandes excesos, una gran área seca en el centro y oeste del área agrícola. Esta zona lo puede manejar, pero algo va a sufrir. Y finalmente, si nos venimos acá a lo que es ya el último mes de formación de los cultivos, bueno, ahí afloja la Niña. Ven que por primera vez llegan las lluvias de lleno a Buenos Aires, afloja un poco los excesos sobre el NOA, grandes lluvias en la cuenca media y alta del Paraná, la temperatura siempre alta pero moderada. ¿Y qué pasa con la humedad? Bueno, siguen los excesos en el NOA, sigue más o menos bien Río Cuarto, Río Tercero, se recupera toda la parte del Chaco, la parte oriental, no tanto el este de Córdoba, zona núcleo norte, el sudeste se recupera, pero queda esta zona así seca interior. Esto es típico de los episodios de la Niña, puede ser mucho peores, como en los 2007, 8 y 8-9 o 2011, 12, ¿verdad? Pero este año, sin ser de lo más terrible, tenemos una Niña, tenemos un poco de vientos polares, porque esto está justo en el camino de los vientos polares, tenemos frío en el litoral atlántico, entonces una campaña con grandes contrastes zonales y limitantes zonales también, sobre todo lo que es centro y oeste de región pampeana, diría, ¿no? Va a ser la zona que sufra más esta temporada. Bueno, estimados amigos, esto es lo que yo puedo aportarle para que ustedes hagan su planificación. Tengan en cuenta que es un elemento más de juicio, es manejable hasta cierto punto, pero es una campaña con limitantes que vamos a tener que saber manejar muy bien. Seguramente esta situación va a premiar mucho a los que trabajen bien y va a castigar a los que se descuidan. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Será, si Dios quiere, hasta la próxima ocasión que charlemos. Adiós. Muchísimas gracias, ingeniero Sierra. Gracias a esta presentación ya tenemos una primera noción de cómo se puede llegar a desenvolver el clima, uno de los grandes factores de incertidumbre frente a la nueva campaña. Y ahora vamos a pasar a un segundo factor también muy importante a la hora de definir qué es lo que está en la cabeza del productor a la hora de decidir por un cultivo o por otro. Vamos a estar hablando de qué está sucediendo con la evolución de las cotizaciones de los commodities a nivel internacional, a nivel doméstico. Vamos a ver un poco respecto de la evolución de los principales costos de producción, de los costos directos de producción, y en función de eso vamos a tener una idea de cuál es el margen bruto esperado, que va a estar dando una gran señal para cada una de las regiones de cuál sería la intención de siembra. Para eso vamos a contar con el licenciado Juan Pablo Llanatiempo, analista de la Bolsa de Cereales. Juan Pablo, adelante. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, en esta oportunidad les voy a estar hablando acerca de cuál es el escenario económico que se va a enfrentar el productor en la nueva campaña. Y cuando arrancamos por el escenario económico, en esta oportunidad vamos a empezar hablando acerca de lo que son los precios internacionales. Los precios internacionales, todos los que estuvieron siguiendo lo que es el mercado en el último tiempo, o sea, desde el 2020 hasta ahora, hasta la actualidad, han estado viendo que hay una presencia muy elevada de lo que es la variabilidad de precios. O sea, desde el 2021, del 2020 al 2021 hubo un cambio muy grande en lo que son el comportamiento de los precios. Si nos vamos a lo que fueron los precios de mayo del 2020, estábamos entre los mínimos de los últimos 8 campañas, y cuando nos vamos a mayo del 2021 estamos entre los máximos de las últimas campañas. A partir de ese mayo, o sea, de ese periodo, de ese momento, empezó una tendencia bajista en los precios. Y esa tendencia bajista rompió con lo que fue los $250 para lo que es el maíz y los $500 para lo que es la soja. Pero,
por otra parte, si nosotros quitamos el foco de lo que son la baja de los últimos tiempos y ponemos en contexto estos precios internacionales, podemos dar cuenta de que todavía estamos en presencia de precios realmente atractivos. Y en este gráfico que les presento a continuación, tienen acá en la línea punteada lo que es el promedio de los precios de septiembre y en un histograma. Así que lo que les quiero mostrar es que si evaluamos desde 1990 hasta la actualidad y vemos los precios promedios que hubo en septiembre, solamente en el 14% de los días los precios se ubicaron por encima de esos valores. Por encima de los $200 por tonelada en maíz y por encima de los $400 por tonelada en soja. Así que tengan en cuenta de que todavía estamos en un contexto de precios realmente atractivos, ¿sí? Por otra parte, en estos movimientos, en las tendencias de los precios internacionales, también se ven reflejados en lo que son los precios domésticos. Y cuando hablamos de los precios domésticos, les hablamos de lo que son los precios a cosecha del Matbar-Roffets. Estos precios, tanto para la soja como para el maíz, se han posicionado por encima de los precios que se observaban en la campaña pasada, así que tenemos una buena perspectiva. Pero cuando nosotros incorporamos lo que es la visibilidad en lo que es el periodo de presiembra, que va de julio a lo que es septiembre, ahí podemos ver una diferencia entre lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió este año. Si vemos la línea naranja, es lo que ocurrió el año pasado, ahí podemos ver que justo en el periodo de presiembra, que está marcado con un recuadro, ahí los precios estaban en un proceso de transición. Pasaban de los precios más bajos de los últimos 8 años hasta ubicarse en los más altos de los últimos 8 años. Y ahora, cuando vemos la situación para la próxima campaña, que vendría a ser la línea celeste, los precios desde abril del 2021 se ubican por encima de los máximos de las últimas 8 campañas. ¿Qué quiere decir esto? Que si concentramos en el periodo de presiembra, los precios de los precios futuros que espera el productor se ubican un 37% por encima de los del año pasado y un 20% por encima de lo que es el promedio de los últimos años. Este gráfico, si bien representa lo que es el precio futuro a cosecha del maíz, la situación también es similar para lo que es la soja. ¿Qué quiere decir esto? Que es una situación similar, que los comportamientos son parecidos, obviamente, que en otros niveles. Pero cuando hacemos la relación de precios entre lo que es el futuro mayo soja y el futuro abril de maíz, ahí podemos ver que la relación de precios en el periodo de presiembra, como se movieron similarmente, la relación también se mantiene similar respecto al año pasado. Esto quiere decir que la línea celeste y la línea naranja se ubican próximas. Pero cuando lo vemos respecto al promedio, estas dos campañas presentan una ventaja de precios relativas respecto a la campaña previa y el promedio en lo que es en maíz. Así que los precios relativos son muy favorables a lo que es maíz. Eso por el lado de los precios. Por otra parte, tenemos que contemplar también qué es lo que pasa con la evolución de los costos. Cuando hablamos de los costos, primero hacemos referencia a lo que son la evolución de los principales insumos. Y lo que se observa es que a partir del 2021 hubo un incremento sustancial en lo que fue el precio de los insumos, que estuvo fuertemente vinculado con el aumento de los precios de los granos, del petróleo, algunos problemas de logística y obviamente la mayor demanda por la nueva campaña. Si bien todos los precios de los insumos se incrementaron, obviamente lo hicieron de una forma no homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos insumos crecieron por debajo del precio de los granos y otros insumos claves, como lo que fueron los fertilizantes y el glifosato, se ubicaron por encima de lo que fue el aumento del precio de los granos. Esto que hizo que fue erosionando lo que es la relación insumo-producto, pero en esos insumos puntuales. Cuando lo vemos en términos generales, la relación insumo-producto es favorable respecto a la campaña previa. Por otra parte, también si observamos lo que acontece con lo que fue los costos de transporte medido en dólares por tonelada, hasta la campaña 2021 se venía observando un retroceso en los costos. Pero a partir de la campaña que viene, o sea, la campaña 21-22, esperamos que haya un aumento de lo que son de los costos de transporte vinculado con lo que fue el aumento de los combustibles y el atraso del tipo de cambio oficial. Por otra parte, también tenemos un aumento de lo que son los alquileres, que se encuentra para esta nueva campaña, que se encuentra vinculado por dos factores. Uno es el aumento del precio de los granos per se, y el otro, obviamente, el aumento del porcentaje que se cobra de ese grano como alquiler. Así que, en definitiva, tenemos incrementos de los costos, pero por debajo del incremento de lo que fueron los precios de los granos. Bien, con toda esta información, nosotros evaluamos lo que son los márgenes brutos que recibe el productor. Estos márgenes los hacemos a partir de los planteos tecnológicos que surgen del relevamiento
de tecnología agrícola aplicada y nos sirven a nosotros para evaluar las rentabilidades relativas que tienen los distintos cultivos, campañas y regiones. Así que hacemos una comparación entre todo. Si bien estos márgenes distan de los que efectivamente recibe el productor, si quisiéramos aproximarnos a eso, tendríamos que descontarle otras variables que no tenemos en cuenta en estos márgenes representativos, que son como los gastos de estructura, impuestos o incluso costos de financiación. Ahora bien, yendo a lo que son los márgenes de esta nueva campaña, podemos observar en lo que es el gráfico que los márgenes de la campaña 21-22 se encuentran por encima de lo que son los márgenes de la campaña previa. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los planteos se observa una mejora. Pero también cuando hacemos el foco en lo que es relativamente entre los distintos planteos, se observa una mejora de la competitividad relativa del maíz temprano respecto al resto de los planteos y especialmente respecto de lo que es la soja. Cuando lo desagregamos a nivel regional, ahí también observamos que en las zonas donde compite el maíz contra la soja, el maíz presenta una ventaja absoluta respecto a lo que es la soja. Pero acá noten que les puse dos zonas bien particulares, que es la zona 3 y la 4. Estas son las zonas PAS, que vendrían a ser la zona del centro-norte de Córdoba y el sur de Córdoba, donde el maíz temprano se posiciona como la segunda mejor opción, superando lo que es el planteo de la soja y el planteo mixto de trigo-soja de segunda. Así que con toda esta información les vengo a decir que justamente el escenario económico es muy favorable para todos los cultivos y especialmente relativamente para lo que es el maíz. Muchas gracias. ¿Para qué más? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Brillante el análisis del escenario económico del cual se enfrenta el productor. Y ahora sí, ya tenemos el escenario climático, tenemos el escenario económico, vimos un poco de márgenes también por región. Así que ahora no queda más que saber, Esteban, qué estamos esperando para lo que es el área sembrada y producción de esta campaña 21-22. Así que con ustedes los dejo con el ingeniero agrónomo Esteban Copati, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales. Adelante, suerte. Gracias, muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, como bien decía Ramiro, ya hemos analizado el escenario climático que muy probablemente vamos a estar transitando durante los próximos meses, sesgado, ¿no?, por nuevamente un evento climático del tipo La Niña. Y Juan Pablo también nos hizo una gran descripción de todos los indicadores económicos que influyen sobre la decisión de siembra de todos nuestros productores. Como es costumbre, vamos a comenzar hablando sobre los cultivos de invierno. Ya podemos descontar el escenario climático que hemos transitado durante los últimos meses. Vamos a ver algunas actualizaciones en las cifras de trigo y cebada y luego nos adentraremos ya de lleno en los cultivos de verano. En principio, para el caso del trigo, lo que podemos destacar es que hubo un ajuste sobre el área estimada para esta campaña, que pasa a ser de 6,6 millones de hectáreas. 100.000 hectáreas más a lo previsto o a lo publicado hasta el jueves pasado en nuestro panorama agrícola semanal. Este ajuste se debe a que durante la ventana de siembra en amplios sectores del centro del área agrícola nacional, principalmente Córdoba y Santa Fe, como se puede observar en el mapa de distribución de área, el centro del área agrícola nacional realiza un aporte significativo en términos de área sembrada y de producción al total del trigo a nivel nacional. Este año hemos registrado mejores condiciones para la siembra, una mejor oferta hídrica, lo que permitió recuperar parte del área sembrada que durante la campaña pasada no se había podido concretar, y las lluvias acumuladas durante las últimas semanas también brindan un alivio muy oportuno, dado que el trigo en estas regiones ya está transitando etapas críticas. En consecuencia, estamos frente a una leve expansión del área sembrada del 1,5% y en términos de producción, la proyección al cierre de campaña se eleva a 19,2 millones de toneladas. De concretarse este volumen, estaríamos frente a un nuevo récord de producción en trigo a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que, como bien lo planteaba Eduardo en el escenario climático, estamos contemplando que durante los próximos meses vaya a haber un impacto
debido al escenario climático del tipo La Niña sobre etapas críticas de los cereales de invierno. Y es por ello que estas producciones que estamos previendo, si bien hoy en día y luego de la recuperación hídrica de las últimas semanas, el piso de producción se ha elevado, aún corremos el riesgo de descontar rendimiento durante etapas reproductivas de los cereales. En términos de cebada, también es importante destacar que este año hubo una significativa recuperación del área implantada. La campaña pasada, la cebada perdía un 10% de su área sembrada y este año ha recuperado 250.000 hectáreas, elevando la cifra del área implantada a 1.150.000 hectáreas. Nuevamente también entendemos que el escenario climático del tipo La Niña podría llegar a generar complicaciones durante etapas reproductivas de este cereal que está fuertemente concentrado en el extremo sur de la región agrícola, en donde también, vale aclarar, hay sectores que presentan limitantes de suelo poco profundos que requieren una mayor frecuencia en precipitaciones para poder sostener una buena condición del cultivo. Frente al escenario climático de La Niña también podríamos estar afrontando durante los próximos meses algunas complicaciones durante etapas reproductivas. En consecuencia, el volumen previsto de producción para la cebada este año es de 4,6 millones de toneladas, 500.000 toneladas por encima al ciclo previo. Es importante remarcar que si pudiéramos mantener durante los próximos meses las favorables condiciones ambientales que hoy en día gozan ambos cultivos, ya sea en el centro o en el sur del área agrícola nacional, indudablemente va a ser necesario, ¿no?, de permanecer o de persistir este estado de bienestar en términos de ambiente. Nos vamos a ver obligados a hacer ajustes positivos seguramente en estas proyecciones. Muy bien, ahora adentrándonos en lo que son las perspectivas para los cultivos de verano. El primer cultivo en nuestro calendario de siembra es el girasol y como ya dimos a conocer para este año estamos proyectando una recuperación del área sembrada. Durante el ciclo pasado, el déficit hídrico que afectó amplios sectores de los núcleos del norte del área agrícola nacional provocaron una significativa caída, un cambio importante en la distribución del área de siembra, en donde Provincia de Buenos Aires pasó a captar gran parte de la reducción del área implantada en los núcleos girasoleros del norte del área agrícola. En consecuencia, para este año estamos proyectando un área de 1,65 millones de hectáreas para el cultivo de girasol, en gran medida explicado por, si bien la región NEA, uno de los núcleos girasoleros más importantes del país, volvió a transitar buena parte de la ventana de siembra con limitantes hídricas. Pese a ello, muchos productores tomaron la decisión de continuar la incorporación de lote ya por fuera de la ventana óptima de siembra y esto permitió que el NEA pueda expandir ligeramente su superficie sembrada. No obstante, aún estamos lejos, ¿no?, de los promedios históricos de siembra en esta región. No así en el centro norte de Santa Fe, en donde las lluvias de las últimas semanas llegaron en plena ventana de siembra y en este núcleo productivo sí descontamos que se consolida la intención de siembra en estas regiones que se va a encontrar muy próxima a los promedios históricos para el norte de Santa Fe. Por otra parte, las lluvias de las últimas semanas también han revertido significativamente el panorama en Provincia de Buenos Aires y esto consolida la intención de siembra del girasol que al día de hoy pasa a ser de 1,65 millones de hectáreas. Es importante aclarar que en esta cifra que estamos dando a conocer hoy ya se descuentan 50.000 hectáreas en comparación a nuestro último panorama agrícola semanal en donde aún sosteníamos un área de siembra de 1,7 millones de hectáreas y esto se debe a que la ventana de siembra en la región NEA ya se encuentra ya ha finalizado y damos por sentado de que no vamos a poder concretar las estimaciones iniciales que prevíamos para esta región. En términos de producción, estamos frente a una campaña de 3,5 millones de toneladas, que es lo previsto para este ciclo, lo que muestra un incremento interanual de 500.000 toneladas para la oleaginosa. Muy bien, pasando al maíz, sin lugar a duda, uno de los cultivos o el cultivo más importante de los últimos años, que está registrando un 8º año consecutivo de expansión del área implantada. Es importante resaltar que estas expansiones se han dado incluso frente a escenarios climáticos adversos,
como fueron la campaña 2017-2018, la campaña 2020-2021 y esta campaña también en donde estamos proyectando un récord de siembra de 7,1 millones de hectáreas, a pesar del contexto climático también del tipo La Niña que vamos a estar transitando durante los próximos meses. Es importante destacar que esta expansión ininterrumpida del área destinada a maíz se encuentra en gran medida explicada por las herramientas de manejo que brinda el cultivo, la diversificación de fecha de siembra, que es una herramienta que permite mitigar el impacto del clima sobre los volúmenes de producción al cierre de campaña. Es por ello que durante los últimos años no solamente hemos registrado incrementos en o expansiones en el área implantada, sino también incrementos paulatinos en los volúmenes de producción, como así también en los rendimientos cosechados a nivel nacional. 7,1 millones de hectáreas entonces es lo que estamos proyectando para este nuevo ciclo, con una gran distribución, ¿no? Una gran participación de siembras tardías previstas para este año. Quizá más del 52% del área implantada van a corresponder a siembras que se van a desarrollar o se van a llevar adelante a partir de mediados de noviembre en adelante. Teniendo en cuenta que sobre la base de esta estimación de grano comercial, ¿no? Y estimando un área de maíz forrajero en 1,7 millones de hectáreas, esta estimación surge de análisis de imágenes satelitales a nivel nacional y a nivel regional para el cultivo de maíz durante las últimas campañas, datos también publicados por la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros que miden o estiman parte de la superficie destinada a maíz para silo, y análisis del Departamento de Estimaciones Agrícolas. Entendemos que 1,7 millones de hectáreas sería la superficie destinada al maíz forrajero. En conclusión, 8,8 millones de hectáreas sería el aporte del maíz a la rotación de cultivos extensivos en Argentina, ya sea tanto en su modalidad de grano comercial como en su modalidad de maíz forrajero. La proyección de producción para el grano comercial este año asciende a 55 millones de toneladas, que de concretarse también nos posicionaría en un nuevo récord histórico de producción en maíz, y sería el primer año en nuestra serie de análisis del Departamento de Estimaciones Agrícolas de más de 20 años, sería la primera vez que estamos proyectando una mayor producción de maíz que de soja desde comienzos de campaña. Y ahora vamos a ver por qué decimos que más de maíz, que mayor producción de maíz que de soja. Igualmente, antes de adentrarnos en los datos de soja, vamos a pasar por el sorgo. En el caso del sorgo, lo que estamos proyectando es una leve expansión del área destinada al cultivo de 50.000 hectáreas. La proyección de siembra asciende a 1 millón de hectáreas a nivel nacional, y teniendo en cuenta el contexto climático y los buenos resultados que se han obtenido durante el ciclo pasado, a pesar del impacto del pulgón en zonas importantes de producción del sorgo a nivel nacional, lo que podemos dar cuenta que para este año estamos frente a una campaña de 3,5 millones de toneladas como potencial de producción. Y finalmente, para el caso de la soja, como decíamos, hay una retracción del área sembrada. Esto es importante remarcarlo porque estamos frente a expansiones del área de trigo, frente a expansión del área de cebada, que le compiten a la soja de primera, pero trasladan superficie por el lado de la soja de segunda. Y también estamos frente a expansiones de girasol, de maíz y de sorgo. La soja presenta este año un sexto año consecutivo de reducción del área implantada, pasando de 16,9 millones de hectáreas estimadas para la campaña pasada a 16,5 millones de hectáreas, lo que representa la menor superficie destinada al cultivo de soja de los últimos 15 años. Para remontarnos a superficies similares a esta, tenemos que irnos hacia principios o mediados de la década del 2000. En consecuencia, y debido a la reducción del área implantada para el cultivo de soja, el volumen de producción proyectado para este año es de 44 millones de toneladas, apenas 900.000 toneladas por encima al ciclo pasado, pese a registrar una importante reducción del área implantada de 400.000 hectáreas. Y esto se debe a que, si bien estamos frente a un escenario climático del tipo La Niña, entendemos que el impacto que puede llegar a generar en términos de producción de soja en Argentina van a ser menores a lo que, al que registramos durante el ciclo previo. Por eso, con menos área, de todas formas, el volumen proyectado de producción es superior al ciclo previo. Por último, algunos mensajes que me gustaría destacar de esta presentación, de esta parte, de este panel.
corresponden a lo que es la distribución del área de siembra y las expectativas de producción. Como se puede observar en el gráfico de las variaciones interanuales, soja es el único cultivo que presenta una reducción del área implantada, son las barras azules, mientras que el resto de los cultivos no solamente expanden áreas sembradas, sino también tienen perspectivas positivas en los volúmenes de producción. Por el lado de la rotación, la soja sigue aportando el 49% del área sembrada a nivel nacional y el girasol aporta un 5% adicional. En consecuencia, el combo de leguminosas aporta el 54% del área implantada en esta rotación 21-22, mientras que las gramíneas en su conjunto, ya sean las modalidades de siembras de invierno como de verano, aportan el 46% restante. Una rotación muchísimo más equilibrada, muchísimo más sustentable, un factor, una variable clave, sobre todo en años climáticos complicados, como va a ser este, en donde necesitamos mejorar los porcentajes de materia orgánica, las características físicas de nuestro suelo para mejorar la infiltración y el almacenaje de agua, ¿no?, que van a necesitar los cultivos para transitar buena parte del ciclo. Y por último, lo que es la proyección de producción para soja y maíz el primer año, como remarcábamos hace un instante, en donde desde el inicio de campaña estamos proyectando un volumen superior de producción para maíz que para soja. En la placa de cierre, como es costumbre, estamos frente a un área sembrada de 34 millones de hectáreas a nivel nacional, lo que representa una expansión interanual del 2,1% y en términos de producción muy próximos a los 130 millones de toneladas, lo que da cuenta de un incremento interanual del 7,2% en su conjunto de los 6 cereales, de los 6 cultivos extensivos más importantes de Argentina. Muchísimas gracias y le damos paso a Agustín, quien va a dar los principales análisis, el aporte de las cadenas a la economía argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Brillante presentación, realmente interesante ver cómo en esta nueva campaña estamos proyectando de la bolsa de cereales un incremento de área sembrada, un incremento también en la producción total, clima mediante por supuesto. Esto recién empieza, son las primeras estimaciones, pero muy interesante me pareció ese enfoque en el cual no todo lo mismo, no todos los cultivos tienen un incremento y estamos viendo unas tendencias que son dignas de hacer alguna mención especial. Así que creo que ahora viene bien interesante el enfoque económico, qué impacto tiene esto dentro de lo que es la economía agropecuaria y su impacto en la macroeconomía argentina. Vamos a ver cuáles van a ser los usos de esa producción, cuál va a ser la demanda interna que estamos proyectando, qué esperamos para las exportaciones y datos que buena parte del mercado también está siguiendo, como cuál va a ser el aporte de divisas que una cosecha de este tamaño puede llegar a generarnos. Para todos estos temas y algunos más, lo tenemos al licenciado Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales, quien va a estar mostrando estas proyecciones. Adelante, Agustín. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Rami. Toca ahora entonces combinar el escenario de precios que presentó Juan Pablo con el escenario de cantidades que describió Esteban para analizar la contribución de las cadenas agrícolas, de las cadenas de cultivos extensivos a la economía argentina. Y vamos a comenzar analizando lo que está pasando durante este año 2021. Y para eso, déjenme decirles en primer lugar que la suba que estamos viendo en los precios internacionales y los precios domésticos, que describía Juan Pablo en su presentación, ha más que compensado la caída de las cantidades. Y los efectos de la Niña han sido menores a los esperados, 5,6% de caída en la producción total de granos en Argentina, en torno a 121 millones de toneladas para la campaña que hemos terminado de cosechar, la 2021, con los precios subiendo a niveles históricamente altos, aquí 26% de incremento entre 2021 y 2020, de acuerdo al índice de precios de commodities del Fondo Monetario Internacional. Dados estos movimientos, lo que esperamos para este año 2021 es una contribución récord de las 6 cadenas a todas las variables macroeconómicas, las más importantes, con un gran incremento entre la campaña 2021, que afecta en este año 2021, y lo que fue la 19-20, ¿no? Incremento en la recaudación fiscal del orden del 49%, explicado especialmente por los derechos de exportación, incremento en las exportaciones del 48% e incremento en el Producto Bruto Agrícola, en el valor agregado del sector del 45%, todo esto
en una sola campaña, explicado en mayor parte por los precios internacionales, crecimiento impensado allá por septiembre del año pasado, cuando estábamos lanzando la campaña agrícola 2021, impensado también al momento de confeccionarse el presupuesto nacional para este año. Durante los primeros 8 meses del año ya se está viendo el gran rol dados estos aportes que está teniendo el sector en la coyuntura económica actual. Reflejo en este gráfico el aporte, la liquidación de divisas, la oferta neta de divisas de la agroindustria en el mercado libre y único de cambios de la Argentina, y lo que pueden ver en las barras verdes es que la agroindustria es prácticamente el único oferente neto de divisas vía liquidación de exportaciones en la economía argentina, más de 35.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Y no solamente la contribución en liquidación de divisas, sino que derivado de eso, el sector está teniendo un rol muy importante en el superávit de balanza comercial, en la recuperación que hemos visto en reservas internacionales y en los números también que muestra el déficit fiscal. Ahora bien, ¿qué esperamos para el año 2022? ¿Sí? ¿Cuál esperamos sea el aporte de esta cosecha que estamos lanzando, la 21-22, durante la economía del año que viene? Para eso, primero, tenemos que analizar qué esperamos para la utilización de los granos, para la utilización de la producción que comentó Esteban, estamos estimando para el nuevo ciclo productivo. No me voy a centrar en todas las variables de la hoja de oferta y demanda de cada uno de los cultivos, solamente acá vamos a mostrar las principales variables para los principales cultivos, entendiendo que es lo que determina en mayor medida el aporte para la nueva campaña, pero de todas maneras estaremos publicando, como es habitual, el informe de balances comerciales a través del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa. Aquí tenemos la situación del maíz, exportaciones. Lo que vemos es que dado el incremento en la producción y la competitividad que viene mostrando el maíz argentino en el mercado internacional, lo que esperamos para esta campaña, para la 2021, son exportaciones en torno a 36 millones de toneladas, que se incrementarían para la nueva que estamos lanzando a 38 millones de toneladas, récord histórico de exportaciones, de concretarse para el maíz argentino. Del otro lado, lo que estamos viendo en el caso de la soja es que, bueno, el estancamiento, la disminución que vemos desde la producción de soja y la performance que está mostrando la molienda mensual, ya sea en la campaña 19-20 y en los primeros meses de esta campaña 2021, esperamos que, dado ese desempeño, la molienda total esté en torno a los 41 millones de toneladas, esta campaña 2021 y la campaña 21-22, lejos de los 43 millones de toneladas que se han molido en la campaña 15-16 y más lejos aún del récord de 45 millones de toneladas de la campaña 14-15, manteniéndose constante entonces la molienda en Argentina en torno a 41 millones de toneladas. Para que estas estimaciones se concreten, ¿no? Y además de que tengamos la producción clima mediante, es muy importante analizar lo que pueda llegar a suceder desde el punto de vista de la comercialización de esos granos, los que esperamos para las ventas de los productores. Aquí en este gráfico lo que les estoy mostrando es cómo viene esa dinámica de comercialización. En el caso de la soja para la campaña 2021, en torno al promedio de los últimos 5 años. En el caso del maíz, la comercialización viene bastante más adelantada que el promedio de los últimos 5 años y la campaña 21-22 para ambos cultivos ha iniciado en línea con estas tendencias que esperamos se mantengan para los próximos meses. A ver, ahora sí. Muy bien, bueno, entonces ya con precios y con cantidades para todos los eslabones de la cadena de valor, vayamos a los números que estamos esperando, el aporte de las cadenas agrícolas a la economía del 2022, de esta campaña 21-22 que impactará el año que viene. Y la primera conclusión que podemos obtener de esta infografía, de esta placa que les estoy mostrando, es que a pesar del aumento de las cantidades, tanto en producción como en consumo doméstico de los granos, lo que tendremos es una caída en valor en el aporte de estas cadenas a las exportaciones del año que viene, a la recaudación fiscal y al Producto Bruto. ¿Sí? El Producto Bruto Agrícola estaría en torno a 42.000 millones de dólares, una caída del 6,6% en relación a lo que estimamos para este año 2021. Y la explicación viene bueno, por el lado de los precios internacionales. Ya estamos viendo precio a cosecha, precios para la nueva campaña, algo inferiores a los precios que estamos registrando durante la campaña actual.
De todas maneras, sí es muy importante destacar es que, más allá de esta caída, tanto los niveles de precio como los niveles de contribución se van a mantener en niveles históricamente altos para la próxima campaña también. Y ahí quiero hacer un punto en relación a lo que está sucediendo con los precios internacionales, con el efecto que tienen los precios internacionales en la contribución de estas cadenas, teniendo un rol muy importante tanto este año como lo que esperamos para el año 2022. Aquí en el caso de las exportaciones pueden ver que para el año que viene estamos estimando 35.000, casi 35.600 millones de dólares en exportaciones, la línea celeste por encima del gráfico, pero esta contribución sería bastante menor si la evaluásemos a los precios vigentes en el año 2015, mostrando en ese gap sombreado celeste la diferencia que hacen los precios internacionales. Lo que queremos indicar aquí es que los niveles de precio actuales no deben distraernos y llevarnos a conclusiones equivocadas y a decisiones o a malas decisiones de políticas. Las cantidades, tanto producidas como exportadas, vienen creciendo a un ritmo bastante menor al del mundo en su conjunto y especialmente al de los principales competidores de Argentina. Y finalmente, bueno, vamos a hacer alguna referencia a lo que viene sucediendo con el crecimiento entre las distintas cadenas, desagregando el crecimiento total del Producto Bruto. Y claramente, en línea con la tendencia que mostraba Esteban, de la producción, lo que vemos es que el Producto Bruto de la soja está teniendo una caída hasta la campaña 19-20, en la 2021 gracias a los precios internacionales repunta, pero por el contrario, el Producto Bruto del maíz continúa creciendo sostenidamente desde la campaña 15-16 y estos movimientos han tenido consecuencias en la distribución del Producto Bruto Agrícola total. Con la soja, la cadena de la soja perdiendo posiciones, perdiendo participación, casi 16 puntos pierde entre la campaña 15-16 y la campaña 21-22, y con el maíz ganando importancia, más de 12 puntos porcentuales gana entre la campaña 15-16 y la 21-22, convirtiéndose ya casi en la cadena más relevante del Producto Bruto Agrícola de la Argentina, explicando el 41% del valor agregado de las 6 cadenas de cultivos extensivos en la Argentina, entendiendo de que estas estimaciones son hasta el primer eslabón, hasta la primera transformación del grano. Si sumamos los eslabones de segunda transformación, el maíz puede tener aún una mayor participación. Bueno, y para terminar, algunos comentarios de cierre que nos van a servir de disparadores para la charla que viene a continuación. En primer lugar, bueno, con una contribución récord histórica, el sector agroindustrial tiene un rol determinante en la economía de este año 2021. Aunque menor, se espera una contribución en estos niveles para el año 2022, pero la mayor parte del aumento de esa contribución está explicada por los precios internacionales, ocultando lo que viene sucediendo con la dinámica de las cantidades en las últimas campañas. Y finalmente, bueno, los cambios en la superficie sembrada consolidan cambios en la estructura productiva de nuestro sector, con el maíz volviéndose la cadena más relevante y la soja perdiendo posiciones campaña a campaña. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente continuamos con el panel, ahora sí, en un formato mesa redonda. Le damos la bienvenida a dos integrantes nuevos en esta sección. Por un lado, al abogado Nelson Illescas, que es director de la Fundación INAI, del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, y a mi izquierda, a Sofía Gallo, que es analista del Departamento de Prospectiva e Investigación de la Bolsa de Cereales. Lo que vamos a hacer ahora es ir desagregando un poco muchos de los temas que se mencionaron en la primera parte de la mañana para tratar de profundizar un poquito más y tener algunos datos adicionales que seguramente son muy útiles para la toma de decisiones. Para arrancar con un tema que me parece fundamental, que son los precios. Vimos que estamos proyectando un incremento del área sembrada, estamos proyectando que clima mediante vamos a tener muy buenos niveles productivos y eso va a tener un impacto casi récord de aporte a la economía argentina. Pero buena parte de ese crecimiento viene empujado o explicado por los precios internacionales. Entonces la pregunta que le quisiera hacer a la mesa es, ¿qué está detrás de esos precios internacionales? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo empuja? Bueno, por ese lado yo voy a hablar. Bueno, respecto a los precios internacionales tenemos dos factores principalmente. Unos vinculados a los que son los factores fundamentales, que esos son los que están más relacionados con los movimientos del mercado de granos en sí. Y los otros que son los factores financieros, que últimamente impactan mucho en lo que son los movimientos de los precios. Por el lado de los factores fundamentales, ahí tenemos, como les había mencionado en la presentación, los precios son relativamente altos. Así que ahí tenemos un factor que influye sobre lo que son stocks relativamente ajustados y eso impacta sobre una mayor variabilidad de precios. Por otra parte, lo que tenemos en los factores financieros, ahí tenemos las políticas monetarias expansivas que hicieron que las tasas de interés se reduzcan y mayores flujos de fondos no comerciales entren en lo que son el mercado de granos. Así que esos dos factores combinados fueron los que impulsaron los precios al alza. Bueno, y entonces si desde el lado de la demanda se vuelve como un factor tan relevante, lo que queda en el aire para preguntar es ¿qué están viendo desde quizás el principal demandante que incluso en el último tiempo ha tenido un aspecto todavía aún más marcado, que es el caso de China? Quizás Agustín nos puedas dar alguna visión al respecto. Sí, Rami, como mencionás, desde el lado de la demanda las noticias son muy positivas, ¿no? Hemos visto una recuperación del comercio internacional con China, en este caso, como protagonista. China ha aumentado sus compras de manera extraordinaria de una campaña a la otra, más que duplicando su participación en el comercio internacional, y eso, bueno, ha marcado un cambio en el mapa del comercio mundial, ¿no? China ha pasado a importar grandes volúmenes de todos los productos, ya no es soja y algodón, sino que se ha vuelto relevante en la mayor parte de los productos. De hecho, en maíz, que es uno de los cultivos que hemos estado desagregando el día de hoy, ha pasado de 3 millones a 26 millones de toneladas de importaciones en solo 2 campañas, ¿no? Y eso, bueno, como decía, tiene impacto en el mapa del comercio mundial, no solamente por el volumen, sino también por la distribución de flujos. De hecho, Argentina no está exportando, actualmente ingresando a China en el caso de maíz, sino que lo que hace es, está ocupando el espacio que van dejando Ucrania y Estados Unidos, que se han vuelto los principales exportadores, los principales proveedores de ese país. Marca un punto adicional que me gustaría traer, que es, bueno, es una muy buena noticia, pero marca alguna vulnerabilidad también desde el comercio internacional, el hecho de que las compras estén tan concentradas en un solo país y quedamos entonces, bueno, preso de los efectos que pueda llegar a tener cualquier conflicto comercial bilateral que China tenga con sus principales proveedores, y eso lo hemos visto en soja, lo hemos visto en cebada y lo podemos llegar a ver en el caso de maíz. Déjame agregar, porque la pregunta quizás sería, bueno, ¿qué puede pasar hacia adelante, ¿no? Y ya la 21-22 vemos que China va a continuar con niveles de compra similares a los actuales, lo que es una buena noticia. El interrogante sería qué puede pasar en el mediano y largo plazo. Hemos hecho algunas simulaciones con la Fundación INAI, la Bolsa de Cereales, y lo que vemos es que va a seguir teniendo un rol protagónico, teniendo efectos ese rol en las decisiones en Argentina, con más maíz, traccionando más maíz seguramente si estas compras de en torno a 26 millones de toneladas se mantienen. O sea, las oportunidades están, son muy interesantes, pero quizás el mensaje es, bueno, Argentina tiene que ocupar el espacio que se va abriendo antes que sus competidores. Interesante porque casualmente hablando de China y de ocupar ese espacio que decís en lo que es la arena internacional, vamos a aprovechar que tenemos un experto en relaciones internacionales para preguntarle respecto de la noticia de la semana pasada. Uruguay estaría, o anunció al menos públicamente, que está negociando algún acuerdo de libre comercio con China
acuerdo que sería por fuera del Mercosur. Entonces la pregunta es, ¿qué implicancias tiene, qué posibilidades reales existen al respecto y cómo nos impacta a nosotros? Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por la posibilidad de estar acá. Y sí, como vos mencionás, Ramiro, Uruguay lo que está haciendo es dando un paso, saltando un poquito la cerca que le ha impuesto el Mercosur de negociación de acuerdos comerciales. Si tenemos en cuenta que el Mercosur ya ha cumplido 30 años y no ha cumplido con ese objetivo inicial de negociar y transformarse en una plataforma comercial para sus socios, Uruguay empieza a buscar esta alternativa de entrar al mercado chino en mejores condiciones. Y lo hace mediante este anuncio de un potencial acuerdo de libre comercio. Un acuerdo que, dadas las condiciones jurídicas actuales del bloque, no es factible. O sea, debería haber una modificación de ya no la decisión 3200, que es la famosa e infame ya decisión comentada por todos los analistas, sino el Tratado de Asunción. Pero déjame mencionarte que China desde el año 2008, y lo ha reiterado en 2012 y 2016, ha buscado un acercamiento con el Mercosur. Entonces, podemos ver esta posibilidad de acercamiento específico con Uruguay como para ensayar una respuesta regional. O sea, las normas multilaterales permiten un acuerdo sectorial, podría ser solamente el sector agroindustrial, por ejemplo, entre el Mercosur y China, y cada uno a las velocidades que consideren pertinentes. Pero lo que sí es importante destacar es que los socios comerciales del bloque quieren negociar y esto es una señal de alarma que nos tendría que invitar a una reflexión. Interesante y dan ganas de seguir con los temas internacionales un rato más. Son claves, sobre todo pensando en que toda esta producción adicional que puede volcar al mercado de Argentina tiene un destino natural en el mercado de exportación, siendo que Argentina es un gran país productor que excede con creces las necesidades de su demanda interna, más allá de que la demanda interna continúa fortaleciéndose o tiene posibilidades de seguir creciendo. Pero vamos a pasar nuevamente a las estimaciones que daba Esteban hace un ratito y veíamos algo muy interesante, quizás algo impensado hace unos años atrás. La soja viene perdiendo terreno sistemáticamente hace varios años, el maíz lo viene ganando y este es el primer lanzamiento que hacemos en el cual desde el arranque estamos proyectando más cantidad de maíz que de soja. Entonces la pregunta es, ¿qué está detrás de ese movimiento de área? Bueno, sin lugar a dudas, como explicábamos en el bloque anterior, uno de los grandes factores que explican este cambio significativo en la decisión de siembra de nuestros productores son las nuevas tecnologías con las que cuentan hoy en día para llevar adelante la producción y afrontar años climáticos complicados, ¿no? En este sentido, el maíz, de la mano de la diversificación de fecha de siembra, ha consolidado su expansión ininterrumpida durante los últimos 8 años, logrando buenos resultados en contextos climáticos incluso adversos, ¿no? Como fueron las campañas 2017-18 y la 2021. Resultados que por ahí no se han visto reflejados o los productores que no han encontrado en otros cultivos alternativos herramientas para poder sobrellevar el impacto del clima en años de sequía. En este contexto estamos registrando cambios importantes, más que significativos, en la distribución de los cultivos de verano. Como decíamos, con la soja en un 6º año consecutivo de superficie a la baja y con la menor superficie implantada o proyectada de los últimos 15 años. Maíz no solamente con una ininterrumpida expansión de la superficie, sino con de cara a un nuevo récord de área de 7,1 millones de hectáreas. A pesar de estos cambios que son importantes, también hay cambios intrínsecos en cada uno de estos cultivos. La soja, por ejemplo, un dato más que significativo es que durante los últimos 10 años ha cambiado su distribución entre soja de primera y soja de segunda. Hoy en día el área de soja de primera representa el 65% del área sembrada, mientras que la soja de segunda aporta el 35% de su superficie. No obstante, hace 10 años atrás la soja de primera solamente participaba con el 15% del área implantada. Esto es importante destacar porque esta nueva distribución tiene sus consecuencias por el lado de la producción. El potencial de producción que tiene la soja de segunda con una fecha de siembra mucho más atrasada y incorporándose posteriormente a un trigo o una cebada es muy inferior en comparación a una soja de primera en fecha óptima de siembra.
Por otra parte, por el lado del maíz también estamos viendo cambios significativos con una proyección de superficie destinada a maíz implantado en fechas tardías del 52% del área implantada. Hace 10 años atrás las siembras tardías del maíz aportaban únicamente el 40% de la superficie. En este caso, si bien se han logrado mejores rendimientos en fechas tardías en años puntuales en comparación a las fechas tempranas, sin lugar a dudas el mayor potencial de rendimiento continúa siendo en fechas tempranas. Lo que da cuenta de que la diversificación de fecha de siembra es una gran herramienta que busca paliar o minimizar el impacto climático, tratando de finalizar la campaña con un mayor volumen de producción que si estuviéramos apostando a una única fecha de siembra en este caso. Y los principales cambios que estamos viendo hacia adelante también no solamente tienen que ver con esta nueva distribución del área sembrada, sino también con el posible impacto del clima, ¿no?, sobre lo que va a ser la generación de rendimientos durante los próximos meses, y por eso también cabía aclarar que en función de la evolución del clima puede llegar a haber algunas modificaciones sobre los escenarios de producción para los cultivos de invierno también. Muy bien, me gusta el enfoque con un claro sesgo hacia lo agronómico, pero claramente a la hora de ver la decisión de siembra del productor también hay otros factores que juegan y la parte de economía es muy importante. Y ahí veo que probablemente haya un factor a analizar, que es la diferenciación o el diferente peso que tienen los derechos de exportación entre un cultivo y el otro. ¿Cómo lo están viendo? No, exactamente, como vos mencionás, Rami. O sea, los precios relativos impactan en lo que es la decisión de siembra del productor. ¿Por qué? Porque el productor, dentro de todo, busca el planteo que tiene la mayor rentabilidad. Y en ese sentido, las políticas adoptadas terminan influenciando en lo que son los precios relativos y obviamente indirectamente sobre las rentabilidades relativas. Hasta lo que fue el 2015, los derechos de exportación, junto con las restricciones a la exportación, jugaron en favor de lo que fue soja y en detrimento de lo que fue obviamente maíz y trigo. Eso se vio plasmado justamente en lo que mencionaba Esteban. Hubo un retroceso de lo que es el área sembrada con trigo y maíz y hubo un aumento del área sembrada de soja. Pero luego de eso, obviamente, la situación fue al revés. Los cultivos del maíz y trigo fueron menos perjudicados que lo que fue la soja y entonces hubo un cambio de la tendencia de lo que fue la siembra en pos de mayores cereales. Perfecto. Y vamos a aprovechar entonces con este contexto que tenemos un especialista en el paquete tecnológico que se aplica en el agro a raíz de lo que es el reglamento de tecnología agrícola aplicada de la Bolsa. Todo este cambio de área y este cambio de mix de cultivos que tenemos en Argentina, me imagino que tiene que haber tenido su impacto también en la tecnología que se aplica y eventualmente en los rendimientos que estamos viendo a campo en cada uno de los cultivos. ¿Qué encontraste últimamente en esas variables? Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos y gracias por invitarme a participar. Sobre tu pregunta, Rami, como vienen mencionando los chicos en el panel, hay un montón de factores económicos, climáticos, agronómicos que empujan una mayor siembra de maíz, pero también hoy en la decisión de los productores interviene todo lo que es la mirada sustentable de nuestro sistema productivo. En Argentina se viene trabajando fuertemente lo que es agricultura de conservación, dentro de la cual las rotaciones son uno de los ejes fundamentales. Y esta mayor participación de maíz en las rotaciones trae un montón de beneficios que no me voy a poner a detallar, pero bueno, mejora todo lo que es el secuestro de carbono y en definitiva nos lleva a mantener nuestros recursos y también lo que es el potencial productivo de los suelos. En términos de tecnología, lo que vos me preguntabas también, vemos que el uso de tecnología está condicionada por un montón de factores de los que vienen mencionando y también este uso de tecnología es diferencial entre cultivos. En soja lo que estuvimos viendo en el último tiempo es que el paquete muestra algunos signos de estancamiento, por decirlo de alguna forma, en algunas tecnologías, como en semillas, como en fertilizantes, que es lo que marca la diferencia con maíz. En fertilización, por ejemplo, en maíz vemos que hubo un crecimiento sostenido en la fertilización, se ve en las dosis nitrogenadas, hoy estamos en 70 kilos de nitrógenos por hectárea a nivel país, mientras que en soja no hay fertilización nitrogenada y esto tiene que ver básicamente con la fijación biológica del nitrógeno, pero por ejemplo lo que es la fertilización fosfatada, que es la más importante en el cultivo, vemos que se estancó e incluso en las últimas campañas bajó, hoy está en 6,5 kilos de fósforo por hectárea.
más allá de la diferencia entre los paquetes tecnológicos utilizados en cada uno de los cultivos, porque son lógicas las diferencias, son dos cultivos distintos, con requerimientos distintos, hay diferencias en el uso de la tecnología dentro de cada uno de los cultivos, que es lo que nosotros entendemos como la brecha tecnológica. Hoy en Argentina, para los 6 principales cultivos de grano, que son los con los que trabajamos nosotros diariamente, la adopción de tecnología está en un 35% de tecnología alta, un 60% de media y un 5% de baja. Si nos paramos en maíz, vemos que en los últimos 10 años la adopción de tecnología se fue ubicando hacia niveles medios y altos, en un 50% de adopción más o menos cada uno, mientras que en soja se ubicó fuertemente en lo que es tecnología media, que hoy más o menos son 62% de adopción. Versus el nivel tecnológico alto de maíz, vemos una diferencia de 16 puntos a favor de maíz. Más allá de todo esto, digamos, estas brechas tecnológicas son las que terminan determinando las brechas de rendimiento. Y ahí le preguntamos a Esteban entonces. Claro, a mí me surge también un dato interesante, ¿no?, para aportar en este debate, que es que cuando uno analiza la evolución de los rendimientos nacionales, tanto de soja como de maíz, hay una clara tendencia positiva con una mayor tasa de incremento en el promedio de rendimiento nacional de maíz en comparación al de soja. La soja se encuentra un poco más relegada en esta tasa de mejora de rendimiento en los últimos 22 años. Ahora bien, eso es a nivel de Argentina. Cuando uno compara también qué sucede en estos cultivos en Argentina con los mismos cultivos en otros países líderes en términos de producción, como es Estados Unidos y Brasil, en ambos casos, tanto soja y maíz argentina se encuentra relegado en comparación a las mejoras de rendimiento que están registrándose en estos países líderes también de producción. Así que me parece que grafica muy bien en números esto que está describiendo Sofía. A nivel nacional hay una mejora significativa a favor del maíz en detrimento de soja, pero en el contexto internacional todavía estamos relegados en ambos cultivos, ¿no? Interesante. Y tanto tus comentarios de recién como lo de Sofía me hacen acordar un poco al lanzamiento de la semana pasada, hace 10 días, Agustín, respecto del trabajo que publicamos de los 25 años de cultivos genéticamente modificados en Argentina. Entonces, quizá la pregunta va por el lado si lo que acabas de escuchar, lo que acabamos de escuchar todos, tienen algún vínculo con la evolución de los cultivos genéticamente modificados y con esta historia de 25 años que presentamos hace unos días nada más. Sí, Rami, también cuando escuchaba a Sofi y a Esteban comentar acerca del estancamiento del paquete tecnológico y lo que viene sucediendo y el desempeño comparado entre maíz y soja, venían a la mente algunas de las principales conclusiones de este trabajo que hemos presentado hace una semana en la Bolsa de Cereales, ¿no? Quizás son 3 los puntos que podría destacar, ¿no? El primero que, bueno, claramente el paquete tecnológico vinculado a cultivo genéticamente modificado ha traído mucho beneficio a nivel de productor, sobre todo en el caso de soja, a través de una tecnología ahorradora de costos, y eso permitió que crezca la superficie sembrada, ¿no? Sobre todo a partir de mediados de la década del 90 hasta hoy, a pesar de la desprotección de las políticas que estuvieron vigentes en la mayor parte de esos 25 años, ¿no? Y fue en soja, precisamente porque es donde se desarrolla en primer lugar el paquete tecnológico y en donde se dio también la adopción más rápida. Luego maíz comienza a adoptar este nuevo paquete tecnológico y a ganar terreno en términos de rendimiento, sobre todo, y en los otros beneficios que ha traído el paquete. Pero sí lo que hay que señalar, y en línea con lo que decía Sofi, es que en el último tiempo parece que las fuentes de crecimiento asociadas al paquete tecnológico comienzan a erosionarse. Y se ve claramente, sobre todo, en el caso de la soja, también en el maíz empiezan a aparecer resistencias y entonces el paquete ya no es suficiente para compensar el desincentivo que viene desde la política agrícola, ¿no? Adelante, adelante. No, y quería levantar un punto sobre lo que decía Agus, sobre que esto muestra y deja en evidencia lo importante que es cuidar las tecnologías y mantener la vida útil de las mismas, ¿no? Tenemos que entender que las tecnologías son herramientas de producción que nos vienen a asistir en esta estrategia de la producción sustentable que queremos alcanzar. Son herramientas que nos permiten mejorar los rendimientos, reducir la carga de fitosanitarios al ambiente, también nos permiten expandir los cultivos. Entonces, este es un mensaje que nosotros venimos difundiendo de hace tiempo por la importancia que tiene. Si nosotros queremos ponerle dimensión al caso y ya que estamos hablando
hablando de maíz, el uso de semilla BT, el maíz, está por encima del 90% en Argentina. Sin embargo, los productores que realizan refugio son menos de la mitad. El refugio es una práctica fundamental para mantener la vida útil de la tecnología. Entonces, en la medida que el poco uso que nosotros, el poco cuidado que nosotros hacemos de las tecnologías, lo que nos lleva es a un desgaste de esa vida útil. Y lo que entendemos es que en el corto o mediano plazo no hay nuevas tecnologías que vengan a reemplazar a las que tenemos. Así que ahí radica la importancia del cuidado. Agustín está pidiendo la palabra. Sí, estaba pidiendo la palabra porque me viene a la mente, Rami, otro de los puntos que también destacamos, ¿no?, en el trabajo, precisamente el de los 25 años de cultivo genéticamente modificado, y tiene que ver con la aparición de nuevas tecnologías, ¿no?, y nuevas soluciones vinculadas al paquete tecnológico. Y ahí aparece la necesidad de un marco que promueva, que premie la inversión en investigación y desarrollo, que supere los límites que el marco actual está mostrando, especialmente en el caso de soja, como está a la vista y hemos comentado hoy, ¿no? Necesitamos de un marco que incentive la innovación para que Argentina siga siendo un adoptante temprano en el nuevo paradigma tecnológico, porque si algo aprendimos de estos primeros 25 años es que la clave de esos más de 160.000 millones de dólares de beneficios que hemos capturado gracias a este paquete tecnológico es que la causa ha sido que Argentina adoptó la tecnología antes que sus competidores, lo que le dio una ventaja estratégica que tenemos que saber conservar en el futuro. Bueno, ese es un punto clave, porque como me imagino es, al cambiar el mix de producto, cambia un poco el aporte que hace a la economía a este sector. No es lo mismo tener cadenas largas que cadenas cortas, especializarse en productos que son de mejor o más rápida o más sencilla inserción internacional que en otros que tienen complejidades más importantes y requieren de una actividad un poco más proactiva de Argentina para cerrar acuerdos, un poco lo que comentaba hace un rato Nelson. Entonces la pregunta es, volviendo un poco a la economía, ¿qué implica este cambio de mucho más maíz, discúlpame, con caída de soja? Ese cambio que ya se viene mostrando como estructural de los últimos años. Bueno, como mostré en la presentación al inicio de este panel, los cambios que hemos visto en la producción que mostró Esteban, en las tendencias de los últimos años, bueno, se han multiplicado a lo largo de la cadena de valor y han tenido entonces impactos sobre el desempeño en producto bruto de cada una de las cadenas que tiene el agro, ¿no? Y lo que veíamos ahí es un crecimiento muy importante de la cadena del maíz, con un crecimiento de 107%, decíamos, entre la campaña 15 y 16 y la campaña actual, sí, más que duplicando su producto bruto. Estamos estimando para la 21-22 17.200 millones de dólares para la cadena de maíz, una cadena que, como todos sabemos, tiene grandes beneficios económicos, sociales y también ambientales, como mencionaba Sofi, más empleo, más desarrollo territorial, una cadena que tiene las posibilidades de transformar maíz, de agregar valor en cada uno de los territorios con clústeres regionales para transformar esa biomasa, con más innovación, decíamos con más desarrollo social. Es una cadena que además ofrece oportunidades o grandes posibilidades hacia adelante, una cadena larga con grandes posibilidades hacia adelante de transformar ese maíz en bioenergía, de transformarlo en otros productos biobasados y también en otros alimentos, en carnes, en lácteos. Claramente para eso necesitamos incentivos y no restricciones, pero bueno, ese es otro de los mensajes que estamos teniendo y que señalaba José al inicio de su presentación. También han crecido otras cadenas, la del trigo es un caso, pero el otro punto a levantar, y lo mencionabas, además del crecimiento del maíz, es el estancamiento o la caída que estamos viendo en el producto bruto de la cadena de la soja. Si el estancamiento de la producción ha llevado a un estancamiento de la molienda, estamos en capacidad ociosa en el orden del 40% para esta cadena, que es el principal complejo exportador de la Argentina. Mira, Rami, el dato interesante acá es, Argentina, decía José, tiene el polo de crushing más eficiente y más competitivo del mundo. Bueno, Argentina fue, de todos los países más importantes en molienda, el que menor crecimiento ha tenido en la transformación de soja, en el crushing de soja, de los últimos 10 años. Notable y preocupante al mismo tiempo. ¿Cómo es la inserción internacional entonces? ¿Cómo va cambiando si lo vemos desde ese lugar, Nelson? Sí, bueno, esto tiene todo un correlato a lo que han venido mencionando los chicos hasta recién. O sea,
la soja, la cadena de la soja ha tenido su punto más alto como participación de las exportaciones de Argentina en el año 2016, representando casi una tercera parte de nuestras exportaciones totales, y hoy por hoy ese número se encuentra en torno al 26-27%. Si vemos como contrapartida qué está pasando con el maíz, hoy por hoy el maíz representa el 11% de nuestras exportaciones. Si a eso le sumamos las carnes, tanto bovina como aviar, y también los lácteos, estamos cercanos a un número del 20%. Entonces da cuenta de este cambio también en la producción, en lo que son las exportaciones. Y si vemos lo que es la inserción internacional, un poco lo que mencionaba Agustín con el crashing, Argentina 15 años atrás tenía el 40% del market share de lo que es soja y subproductos. Hoy por hoy está en torno al 17%. Mientras que el maíz, que venía con un promedio del 11-12%, hoy ha trepado también a ese 17%. Entonces, lo que vemos en lo que es la producción, lo vemos también en su correlato en la exportación y en la inserción de Argentina en el mundo. Y entonces, en este cambio en la inserción internacional, probablemente se vaya cambiando el calendario en el cual Argentina va realizando las exportaciones. Me imagino que un país como el nuestro, en el cual ha tenido crónicas o conocidas crisis de balance de pagos, y en el cual el ingreso de divisas de este sector, que es fundamental porque genera casi 3/4 partes de todas las divisas, poquito menos que eso, del total que ingresan por exportaciones, al cambiar el flujo de exportaciones debe cambiar la temporalidad, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, primero lo que vemos es un cambio en lo que son los flujos comerciales vinculado a lo que son la mayor producción de maíz en detrimento de lo que es la soja. Después, obviamente, como decía Nelson, ese cambio de la producción también se traccionó a lo que son las exportaciones. Inicialmente teníamos unas exportaciones que crecieron, o sea, a esta altura tuvieron un crecimiento muy sustancial comparado a lo que eran las previas, como decía Nelson, e incluso lo que pasó es que se desestacionalizó lo que es la ventana de exportación. Inicialmente teníamos la concentración de las exportaciones de maíz en la ventana comercial del maíz temprano, que esta estaba entre marzo y mayo. Ahora, con el ingreso de lo que es la siembra tardía, con un mayor porcentaje de la participación del maíz tardío, la ventana de exportación se amplió. Tenemos dos ventanas de exportaciones, una la del maíz temprano y ahora la del maíz tardío también se incorpora, que va de junio a agosto. Pero el dato interesante es que la ventana de exportación del maíz tardío es superior a lo que es la de la ventana del maíz temprano. Ese cambio en lo que es el flujo comercial de nuestras exportaciones también altera lo que es también el ingreso de divisas. Obviamente, como nosotros entramos a exportar una mayor cantidad en esa segunda ventana, entramos a competir también con otros países productores como la entrada de la safrina de Brasil, la producción de Estados Unidos y también la de Ucrania. Así que ahí tenemos, por un lado, precios más bajos, más competitivos, que los que teníamos en la primera ventana, la del maíz temprano. Pero por otra parte hay un aspecto positivo. Al igual que como sucede con los subproductos de la soja, al tener una ventana más amplia de lo que es las exportaciones, genera una desestacionalización del ingreso de divisas, generando que haya un flujo constante de dólares que ingresan al país. O sea, imagínate, incluso si nosotros seguiríamos ampliando lo que es la cadena del maíz y fomentando las exportaciones del resto de los eslabones. Tendríamos todavía un flujo mayor y constante. Interesante y da para mucho, pero vamos a poner una pausa acá, vamos a cambiar de tema para continuar un poco con el hilo de lo que hemos venido conversando, pero ahora me gustaría hacer un poco de mirar no tanto la foto 21-22, no tanto la foto cultivo por cultivo, sino un poco la película un poco más larga. ¿Qué está pasando con la producción argentina en términos de cómo viene creciendo, a qué ritmo lo viene haciendo? Si está cumpliendo, si se quiere, con la velocidad que vienen mostrando los países exportadores que compiten con nosotros, para ver si estamos ganando o perdiendo competitividad respecto de ellos y qué impacto está teniendo eso en nuestra economía. Bueno, es interesante, además de desagregar el crecimiento, detenernos en el crecimiento total, ¿no? Lo que viene pasando con el crecimiento total de la producción y las exportaciones tomando todos los granos en conjunto. Y ahí la primera conclusión clara es que Argentina está creciendo por debajo de su potencial. Si la tasa de crecimiento del sector viene desacelerándose desde fines de los 90 hasta la actualidad, conforme fueron aumentando derechos de exportación y adoptándose restricciones a las exportaciones, incluso con periodos como por ejemplo entre el año 2002 y 2015 de prácticamente nulo crecimiento de nuestra producción y nuestras exportaciones. Quizás más claramente se ve, como decías Rami, si lo comparamos con lo que viene pasando en otros países
del mundo, ¿no? Ahí donde pone a las claras cuál es el desempeño relativo y nos ilustra qué es lo que está pasando en la Argentina. Les decía, mientras en Argentina el crecimiento de las exportaciones desde el 2015-16 hasta la actualidad, que de hecho fue un periodo de crecimiento, de vuelta al crecimiento de Argentina después de la eliminación de derechos, la baja de derechos y la eliminación de restricciones a las exportaciones, en estas campañas Argentina creció un 21% en cantidades exportadas. El mundo creció un 28%. Claramente eso refleja cómo vamos perdiendo participación e importancia relativa en el concierto mundial y sé que Argentina tiene un desempeño menor al del resto de los países. Y si nos comparamos con los principales exportadores, o al menos los principales nuevos exportadores, bueno, la situación es bastante peor. Brasil ha crecido en estas campañas 90%, Ucrania lo hizo un 50% y Rusia un 40%, todos más que duplicando el desempeño de Argentina. Bueno, y claramente esta pérdida de competitividad argentina, vos lo decías muy bien recién, están vinculadas fundamentalmente con las políticas agrícolas que tenemos. Recién veíamos en pantalla un gráfico que les pediría si lo pueden volver a colocar para poder explicarlo. Le pediría a Nelson si nos puede dar una mano con la interpretación del mismo, que es una medición respecto de cuál es el apoyo que los países le dan a los países. ¿Qué es lo que vemos ahí, Nelson? Sí, ese es el conocido indicador de la OCDE, que es el PCE o estimado de apoyo al productor, que mide los ingresos que se transfieren de los gobiernos hacia los productores, o sea, como porcentaje del ingreso total del productor. Lo que vemos ahí es una gráfica que demuestra que de todos los países que se miden las políticas agrícolas, más de 40 países, Argentina es de los únicos que tiene un apoyo negativo, es decir, que los productores no solo no reciben los ingresos, sino que los transfieren hacia otros sectores. Mientras que competidores como recién mencionaba Agustín, Ucrania, Rusia, el caso de Brasil es paradigmático, ahora vuelvo sobre eso, tienen apoyos positivos. Y esto no es nuevo, sino que Argentina viene con una historia bastante larga, desde el año 2002, que el apoyo es negativo, con los picos de 2008-2009, cuando la mitad, o sea, el 50% del apoyo era negativo. Hoy por hoy estamos en torno al 19-20%. Y volviendo a lo que mencionaba Agustín recién respecto de Brasil, si uno analiza las exportaciones agroindustriales de Brasil y Argentina, comenzando hace 25 años, o sea, vayamos 25 años hacia atrás, eran bastante similares en cuanto a los valores. Mientras Argentina creció en exportaciones agroindustriales un 170% en valores, Brasil lo hizo en un 500%. O sea, es un dato interesante porque ambos países tienen el mismo nivel de integración con el mundo, o sea, ambos pertenecen al Mercosur, ambos tienen la misma política comercial de integración, pero difieren notablemente en lo que es, por ejemplo, el PCE que te acabo de mostrar. Claro. Sí, en relación a eso, Rami, permitime agregar de que es evidente de que esta situación viene erosionando, de lo que vemos desde el punto de vista de las políticas, viene erosionando las bases de crecimiento que tiene Argentina. A alguien le puede parecer que nos está viendo en este momento extraño esta afirmación que estamos dando porque al principio de todo dimos una contribución récord del sector este año 2021 y esperamos una gran contribución para el año 2022, pero ahí de nuevo, lo importante es que el actual nivel de precios internacionales no nos distraiga de lo que está pasando aguas abajo en el sector, porque este escenario puede revertirse. De hecho, Juan Pablo mostró de que el año pasado pasamos de los precios más bajos a los más altos de los últimos años en 4 meses, cuando nadie lo esperaba, así que esa situación puede darse y ahí la situación sería para el sector bastante compleja. Por eso es que necesitamos modificar estos números, necesitamos un marco que en lugar de castigar promueva la inversión, promueva las exportaciones, promueva la producción de Argentina. Preocupante el escenario, pero creo que la pregunta entonces que nos queda flotando en el aire también es ¿qué tiene que hacer Argentina para salirse de ese círculo quizás un poco vicioso? No sé si es totalmente, ¿no? Pero claramente no es el mejor. Y volver a crecer, volver a ser competitivo, volver a ganar market share en el mercado mundial, volver a hacer que todas las cadenas crezcan, porque me imagino que esto no debe ser un trade-off, se los pregunto en realidad, y que hay lugar para que en Argentina crezcan todas las cadenas haciendo crecer el Producto Bruto Agropecuario en términos generales. ¿Qué están viendo respecto de alcanzar ese potencial que eventualmente podríamos tener?
Bien, bueno, yo puedo levantar parte de la respuesta, ¿no? En primer lugar, y como veníamos hablando antes, sobre el tema de las brechas tecnológicas, que eso se traducen en brechas de rendimiento, nosotros hoy podemos trabajar sobre esas brechas de rendimiento para poder crecer en todas las cadenas. A ver, ¿podríamos crecer en términos de superficie? Sí, hay estudios que así lo indican, que Argentina, así como Brasil, todavía tienen un poco de superficie para incorporar de forma sustentable y acorde a la legislación que protege el medio ambiente, como es la ley de bosques. Pero parándonos en la superficie que tenemos hoy, en las superficies que describía Esteban, y con las tecnologías que tenemos hoy, nosotros podemos mejorar esa brecha de rendimiento, podemos trabajar en reducirla. Muy bien. Dale, te iba a preguntar, a ver. Para lo que señala Sofi, ¿no? Crecimiento en superficie, reducción de la brecha. Lo que necesitamos son incentivos. La oportunidad está para todos los países, ¿sí? La diferencia entre tomarla o dejarla en gran parte se juega en la política doméstica, ¿no? Y en esos incentivos que puedan llegar a darse. Y ahí nosotros, bueno, hemos hecho algunos análisis en relación a cuál es el impacto de las políticas, que se ve claramente en la historia, decíamos, venimos cayendo, desacelerando en crecimiento, tenemos cambios cuando se le dan mejores incentivos al productor que responde rápidamente, pero sobre todo lo vemos cuando analizamos las proyecciones hacia adelante bajo distintos escenarios de política. Hay una placa muy interesante, si podemos mostrar, en relación a las proyecciones bajo distintos escenarios, como les decía, de política. Si nosotros nos mantenemos dentro, ahí está, muy bien, si nos mantenemos dentro de las actuales políticas que están grabando hoy al sector, podríamos hacia adelante continuar creciendo a tasa decreciente, 16% de acá hacia el 2030. Si en lugar de eso profundizamos la desprotección, seguimos volviendo atrás en políticas, profundizamos la desprotección, bueno, ahí estaríamos prácticamente en un escenario de nulo crecimiento, cayendo en área sembrada. Pero por el contrario, si adoptamos un marco que promueva, como decíamos, la innovación, que promueva las exportaciones, que promueva la producción, esto es reducción de derechos de exportación, no restricciones a las exportaciones, promoción en el uso de insumos, mejora en infraestructura, bueno, los resultados podrían ser muy distintos. Y ahí sí podríamos estar hablando, como muestran los ejercicios que hemos realizado en la Bolsa y en la Fundación INAI, un crecimiento para los próximos 10 años del 40% que nos depositarían por encima de esas 180 millones de toneladas, como mencionaba José al inicio en su discurso, con la tecnología actual, ¿sí? Incluso podría ser superior y podríamos estar en niveles aún más importantes en términos de producciones. Ahora, uniendo puntos en el aire, vos estabas planteando que bajo un esquema de incentivos, de políticas correctas para promover la inversión en el agro, podríamos incrementar la producción, probablemente basándose, esos estudios, ¿no?, en lo que planteaba Sofía, de la cierre de brechas productivas, incremento de área en los lugares que sustentablemente se puede realizar, y de ese modo llegar a los 180 millones que planteaba el presidente a la apertura y que comentaba recién. Pero me imagino que la gran pregunta acá es, llegando a esos niveles productivos, tenemos que tener posibilidades de colocación internacional de los mismos. ¿Cuáles serían los desafíos desde ese lugar para viabilizar, digamos, la venta de esa producción adicional? Sí, a los incentivos productivos tienen que venir acompañados de una estrategia de inserción inteligente en el mundo que nos permita reducir lo que son tanto barreras arancelarias como no arancelarias. Si uno analiza hoy por hoy la protección que tiene el complejo sojero en el mundo, es relativamente bajo. O sea, si uno quiere vender puerto de soja, es relativamente sencillo, porque los aranceles a nivel global son bajos tirando a cero. Si uno quiere vender aceite o harina, ya los aranceles suelen ser más altos. Por ejemplo, el caso de China, donde el aceite tiene un arancel del 3%, por ejemplo, frente al 0% del poroto. Ahora, comparativamente con el maíz, los aranceles son más altos para la cadena del maíz. O sea, estamos en un contexto de mayor producción y exportación de maíz, pero los aranceles al maíz suelen ser más altos. Y ni hablar si empezamos a avanzar en otros eslabonamientos de la cadena. Si queremos colocar carnes, estamos hablando de aranceles en torno al 25 o 30%, tanto de carne aviar como carne bovina. Entonces, necesariamente tenés que avanzar en acuerdos y negociaciones comerciales para reducir estas barreras.
¿Qué es el primer paso? Vos negociás, firmás un acuerdo, reducir aranceles. Después avanzás en protocolos sanitarios y fitosanitarios, los cuales se pueden hacer bilateralmente. Inicialmente, hoy por hoy se ha trabajado mucho en eso, pero si vos tenés altas barreras arancelarias, los protocolos no te alcanzan para ingresar a esos mercados. Muchas gracias, Nelson. Agustín, ¿me habías pedido? Sí, déjame agregar, Rami, retroceder un pasito en relación a la primera pregunta, ¿no? Sobre la posibilidad de crecimiento de todas las cadenas. Y esto es claro, nosotros vemos, decimos, bueno, el agro puede crecer a una tasa mucho mayor, acercándose al potencial, pero el crecimiento puede ser de todas las cadenas al mismo tiempo, no como hemos visto en las últimas campañas en donde crecemos en algunas cadenas, pero caemos fuertemente en otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente los cultivos compiten en superficie, pero no compiten en rendimiento, que es lo que estábamos mostrando como la principal fuente de crecimiento hacia adelante, ¿sí? Entonces, a través de la promoción de la innovación, de la promoción del uso de insumos, del cierre de las brechas tecnológicas, tenemos posibilidades de un crecimiento armónico entre todas las cadenas, porque no necesariamente el crecimiento del sector tiene que ser un juego de suma cero hacia adentro. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Así que yo se la voy a hacer, le voy a pedir a quienes quieren responder que lo hagan de manera más o menos breve, y aprovecho para pedirle a los oradores del segundo panel que ya se vayan preparando porque estamos pronto a hacer el cambio. Hasta recién estuvimos hablando de los desafíos y limitantes que tenemos para el crecimiento del sector agropecuario en Argentina, o agroindustrial en términos más amplios. Primero enfocamos fundamentalmente con temas de política interna, de política doméstica, pero también vimos que hay muchos desafíos vinculados con la agenda, lo que llamamos agenda tradicional de inserción internacional, de los aspectos del acceso a mercados. Ahora bien, el mundo ha ido avanzando en un tema que también se ha tratado en este panel, que es la agenda ambiental, la agenda de la sostenibilidad. Y es una agenda que cada vez es más importante, ya hoy podemos decir que en algunos foros es prioritaria, y van sucediéndose eventos que nos van colocando cada vez más cerca, y Argentina ha decidido tomar esa agenda como propia y encararla de manera muy propositiva, que me parece un enfoque muy interesante. ¿Cómo están viendo ese tema? ¿Qué es lo que se está viniendo? ¿Cómo se está posicionando Argentina al respecto? Sí, si me permitís, Ramiro, un breve comentario sobre el tema. En estos 4 meses que quedan del año tenemos varias cumbres internacionales, entre ellas la cumbre sobre sistemas alimentarios, que es de las más importantes que ha convocado Naciones Unidas en los últimos años, poniendo sobre la mesa la discusión de los sistemas alimentarios, pero convocando a todos los eslabones involucrados, que van desde la producción, el comercio, los consumidores, sociedad civil y demás. Y como bien mencionás, Argentina, con un fuerte apoyo desde el sector privado, un trabajo entre el sector público y privado, y también a nivel continental, a través del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, se ha logrado llevar una propuesta o una posición mancomunada. Después vamos a tener la cumbre de Glasgow en octubre-noviembre sobre cambio climático. Tenemos la cumbre de OMC, la ministerial, en diciembre. O sea, todos ámbitos muy importantes y todas mesas de discusión en los cuales Argentina tiene la posibilidad de demostrar lo sustentable que es en la manera productiva. Genial, y eso que decís, Argentina tiene la posibilidad de demostrar qué tan sustentable es. Para eso son fundamentales indicadores. Si ahí me doy vuelta, te miro a vos, Sofi, que sos quien mide esos indicadores, para que nos digas un poco de Exactamente, cómo estamos. sí. Sí, nosotros desde Bolsa de Cereales trabajamos en varios indicadores, pero en general hay que rescatar, ¿no?, que Argentina viene trabajando desde hace mucho tiempo en estos indicadores. Internamente a nosotros nos ayudan a entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, y lo que hacemos bien, enfatizar sobre eso, pero hacia afuera nos permite al mundo mostrar cómo hacemos lo que hacemos. Tenemos un listado larguísimo de indicadores, voy a mencionar algunos ya que estamos con poco tiempo, pero detrás de cada uno de los indicadores hay un esfuerzo y un trabajo muy importante. Tenemos indicadores relacionados a lo que es toda la agricultura de conservación, de siembra directa, tenemos crecimiento sostenido en lo que es cultivos de servicio. Esteban recién mostraba cómo mejoraron las rotaciones, también tenemos alto uso de cultivos GM, que a nosotros nos han permitido reducir la carga de fitosanitarios en un 30%, esto se desprende del trabajo de OGM que venimos citando en este último rato. Tenemos una agricultura digital que avanza, aplicación variable de insumos, y también más recientemente se empezó a trabajar en lo que son los indicadores de la huella de carbono de algunos productos. Como venimos mencionando en otros espacios también, en Argentina se hizo el estudio de la huella de carbono en la producción de trigo.
y eso nos permitió dar cuenta de que la producción primaria de trigo argentina tiene una huella de carbono 2,7 veces menor que la de Italia, 2,5 menor que la de España, por ejemplo. También se ha realizado el estudio de lo que es la emisión de los gases de efecto invernadero en la producción de biodiesel a partir de soja. O sea, son todos indicadores muy importantes que, como decía Nelson, en el mercado internacional cobran gran importancia, ¿no? Y dentro de otros activos que vemos en Argentina también me parece que es importante mencionar todo el trabajo en red que se viene realizando. Por ejemplo, la red de buenas prácticas agropecuarias, más recientemente el programa argentino de carbono neutro, digamos, es todo un trabajo en red que si bien no son indicadores, vienen empujando la generación de todos estos indicadores. Fantástico, increíble como lanzamiento de campaña tras lanzamiento de campaña vamos incorporando una agenda que demuestra lo complejo y desafiante que es este sector, pero es apasionante ver cómo el agro se logra ir acomodando y va tratando de dar solución a lo que inicialmente se presenta como un problema, ¿no? Y esa agenda proactiva la que permite también no perder del todo esa competitividad que si bien se viene resintiendo, eventualmente no sería con políticas adecuadas tan complejo de revertir y volver a tener un crecimiento como nos gustaría ver y estar reflejando en futuras campañas. Nelson Illescas, Esteban Copati, Sofía Gallo, Juan Pablo Llanatiempo y Agustín Tejeda. Me encantaría hacerles un aplauso con todo un público presente, pero claramente hoy no lo tenemos. Ha sido un placer compartir este panel con ustedes. Creo que han dejado un montón de información, cosas para pensar y para seguir debatiendo en el futuro. Así que ahora sí vamos a pasar al segundo panel. El panel de los actores del mercado. Realmente quédense para mirarlo, por favor, que tenemos a personajes de primerísimo nivel, expertos, cada uno en sus áreas, que nos van a estar contando cómo están viendo ellos de cara a la nueva campaña. Muchas gracias.